de una antorcha mágica que podía transformarlo todo. Considerado como el último hombre renacentista nacido en México. Fue acusado por un delito de imprenta en 1850 por un artículo publicado en la ciudad de Toluca que no le gustó nada a las clases conservadoras. Las elecciones para el Congreso del Estado se acercan, y vosotros, hijos de razas generosas y desgraciadas, debéis trabajar por el triunfo de los liberales puros, si aspiráis a recobrar la dicha y esplendor que disfrutáis en los tiempos de Nezahualcóyotl. Cortés no existe, y no existirá otro Cortés. ¿Por qué vuestra libertad no ha despertado? Los puros son los únicos partidarios que os aman. Todo indio debe ser puro, porque los indios son desgraciados y los puros quieren que todos los desgraciados mejoren su suerte. Vuestros enemigos os quitan vuestras tierras, os compran a vil precio vuestras cosechas, os escasean el agua aún para apagar vuestra sed, os obligan a cuidar como soldados sus fincas, os pagan con vales, os maltratan, os enseñan mil errores, os confiesan y cazan por dinero y os sujetan a obrar por leyes que no conocéis. Ved con suma desconfianza a los dueños de haciendas, a sus mayordomos, a los eclesiásticos, a todos los que se dejen que les beséis la mano, porque la mayor parte de estos tienen intereses en que permanezcáis pobres e ignorantes. El hacendado tiene capital y ganancias, mientras el indio, por lo común, tiene solo un mezquino salario, que ni entre las ganancias ni entre los capitales puede calificarse. El rico, si pierde sus ganancias, queda con su capital. El pobre, si pierde su salario, perece en la miseria. Los puros ofrecen sacar legalmente el dinero de donde lo hubiere. Pertenecemos a las clases abatidas y es la mejor garantía que podemos daros. No desesperéis por vuestros actual abatimiento, pues debéis saber que más allá de los mares por donde veis salir el sol, existen muchos pueblos que se encuentran tan miserables como vosotros, y que no obstante se esfuerzan por alcanzar la ventura. Paz, prudencia y constancia, oh hermanos indios, y confianza en los puros. Vosotros podéis hacer mucho. ¿No fuisteis los compañeros de Hidalgo? Volved al monte de las cruces y alentaos. Quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero nacer, cantar un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo seguiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Vaya Dios, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví.
se hizo esperar. El fiscal de Toluca para delitos de imprenta, licenciado Eulogio Barrera, recibió instrucciones del secretario general de gobierno, Manuel García Aguirre, de presentar una denuncia por el artículo titulado "A los indios". Los delitos invocados eran sedición, calumnias e incitación a la desobediencia, pues desde el punto de vista oficial, el artículo ocultaba un llamado a los indígenas para que se rebelaran en contra de los hacendados que los oprimían. Al ponderar los hechos, el fiscal consideró que solo había elementos para configurar el delito de incitación a la desobediencia, pero no los de sedición y calumnias, y así lo hizo saber al juez. En aquella época era costumbre llevar a juicio a los periodistas para acallarlos cuando sus comentarios no eran del agrado del gobierno. El propio Ramírez había vivido esa experiencia en la Ciudad de México cuando en 1845, 5 años antes, fue encarcelado junto con Guillermo Prieto por las críticas que ambos publicaban en las páginas de Don Simplicio, periódico que fue clausurado y los periodistas encerrados en la prisión de Santiago Tlatelolco. A los indios es un artículo escandaloso cuyas doctrinas insensatas sumirán al mundo en la barbarie, en una carrera del crimen, lo aguarán en ríos de sangre. El excelentísimo señor gobernador conoce sus deberes, promueve un pronto castigo. Ese papel es sedicioso, porque bajo el pretexto de excitar a los indios a trabajar por el triunfo de un partido político en las próximas elecciones, realmente promueve la guerra de castas, diciendo que en el país hay dos razas, una dominada y la otra dominadora, lo cual es absolutamente falso. Dice que se venden a los indios, les quitan sus tierras, les malpagan sus cosechas, se les escasea el agua, se les paga con vales, se les maltrata, se les confiesa y casa por dinero. Ni ahora ni nunca se ha cobrado dinero por confesar. Las leyes republicanas no distinguen colores. Se quiere armar con el puñal a los hijos de un mismo suelo para que se destrocen mutuamente. Se quiere acabar con la nación mexicana. ¿Qué es lo que pretenden al decirle? Tus jueces no deben ser jueces. Tus leyes no deben ser leyes. Los engañan con la promesa de concederles agua y tierra. Esas son doctrinas absurdas del comunismo y socialismo, presentadas hoy por insensato que parezcan vendidos al mundo como un azote a la providencia. La miseria y la muerte de hambre son resultado de aquellas mentadas teorías. Se incita a los indios a desconfiar de los dueños de las haciendas, mayordomos, eclesiásticos y ricos, como si les dijeran: aléjate del trabajo, de los hombres que hablan de Dios, y ya sin esperanza embrutecida, tu razón, levántate como un frenético, haciendo todo pedazos, roba, derrama sangre, y te maldecirán las próximas generaciones. Increíble la audacia del derecho de imprenta, ¿verdad? La multitud trabajadora de todo el país posee la mayor suma de riquezas y por lo tanto es la más apta para contribuir con lo necesario para sostener a la administración pública. Enciende la envidia, presenta a los ricos como seres nadando en las delicias, en medio de una muchedumbre que padece, como los tiranos del mundo, siendo que la pobreza y la riqueza son hermanas y se auxilian para su común felicidad. Para concluir, diré a usted que el excelentísimo señor gobernador, desde hoy y en adelante, con todo el poder que ha recibido de las leyes para ejercerlo en provecho de la sociedad, promueve el juicio y con digo castigo al escritor,
sedicioso, difamatorio e incitador a la desobediencia. Aprovecho para protestarle mis consideraciones de aprecio. Al ser conducido ante el juez Gracida, el nigromante asumió su propia defensa y otorgó una fianza para someterse a juicio en libertad. La audiencia decisiva se realizó el 12 de abril. Ese día, la sala registraba numerosa concurrencia, ya que además del personal del juzgado, estaban presentes los discípulos de Ramírez del Instituto Literario, algunos empleados del gobierno, periodistas y simples curiosos interesados en conocer el desenlace. Uno de los partidarios de la acusación había llevado a un hombre con una gruesa de cohetes para que los hiciera estallar frente al juzgado en el momento en que el acusado recibiera su sentencia. Así se defendió el nigromante. Señores jurados, los documentos que se acaban de leer son sin duda bastantes para que vuestra ilustración pronuncie un justo fallo. Y si no he guardado silencio, es porque aspiro a disipar las malas impresiones que puede haber dejado en el público las acusaciones apasionadas del gobierno. Y también porque en caso de una inesperada desgracia, no quiero quedar con el remordimiento de no haber pronunciado o articulado una sola palabra. Hablaré, pues, en nombre de una raza, en nombre de un partido y de mi libertad individual que está amenazada. Señores, si es un crimen pertenecer a un partido que, como todos los otros, han regido algunas veces los destinos de esta nación y lo regirá todavía, yo soy criminal. ¡Yo soy puro! ¡Yo soy puro! Este legado santo es la nobleza de mi familia y yo he jurado defenderlo por todos los medios que me conceden las instituciones liberales que nos rigen. Las leyes me favorecen. La Constitución me permite discutir de palabra o por escrito todas las opiniones políticas mientras no altere el orden o no profane el santuario que yo siempre he venerado de la vida privada. Callando es imposible que un partido pueda pronunciarse en prosélitos y lograr la propagación de sus principios. Yo he abogado por mi opinión y ese es mi delito. Y esto es tan cierto que si hubiera sustituido la palabra puros a la de moderados en el impreso que defiendo, otra fuera la calificación del gobierno y en lugar de proponerme amenazas, me prodigarían aplausos. Mas, ¿por qué? Se me dirá, ¿por qué buscar reclutas en la clase inútil y peligrosa de los indígenas? Por dos razones. En primer lugar, no hay ley que me lo prohíba. Y en segundo lugar, la misión del Partido Progresista es llevar con las luces del siglo la dignidad humana hasta las clases más ínfimas del pueblo. Esto no es provocar la guerra de castas, es, por el contrario, impedirla, facilitando una fusión entre dos razas diversas que pueden considerarse de un día a otro como mortales enemigos. Ahora bien, los indios, para mejorar su situación y la nuestra, necesitan tomar parte activa en nuestras escenas políticas. Solo de ese modo no seguirán siendo torpes instrumentos de los hombres más ruines. He aquí mis convicciones. He aquí la intención del escritor. He podido errar, pero no delinquir. Mi conciencia está tranquila. Ese papel, dice el gobernador por medio de su secretario, es sedicioso, porque se dirige realmente a promover la espantosa guerra de castas. En mi artículo, señores, convoco a los indígenas a una guerra electoral
Y si una elección puede calificarse de guerra de castas, es preciso convenir, por reñida que se le suponga, que tal guerra es muy legal y nada tiene de espantosa y por lo tanto no es ni excitativa sediciosa. Es una calumnia, dice el gobierno, que se quieran verter a los indios y se les ha vendido en Yucatán. He aquí la contestación. Es una calumnia, prosigue el gobierno, que se compren a vil precio las cosechas de los indígenas, todos los que cultivan en cortos terrenos. Antes de recoger los frutos de los enajenados, les quitan las cosechas. Para remediar estos males, los españoles dieron leyes y escribieron obras, cuyas lecturas aconsejamos al gobernador y a su secretario. El gobierno niega que se pague con vales a los indios, lo que es una imprudencia. No puedo levantar una información en todas las haciendas, pero leeré lo que dice el gobernador pasado en su manifiesto sobre esta misma materia. El gobierno fue excitado por el excelentísimo señor ministro de Relaciones para que impidiera que pagase el jornal con vales u otros efectos que no fueran numerario, y que los indígenas sufriesen ninguna clase de vejaciones. ¿Quién miente? Decida el jurado o el público. Se dice, continúa el gobierno, que a los indios se les confiesa y se les casa por dinero. Y luego se añade que es falso lo primero y que en lo segundo hay un engaño al proponer lo contrario. Yo pregunto, señores jurados, estimado público, ¿por qué motivo huyen al monte los indígenas en Cuaresma? No es la confesión lo que temen, sino el tributo sacramental. Este mismo mes, la Comisión de Colonización de la Cámara de Diputados ha dicho que son una odiosa corruptela los llamados derechos parroquiales. Y yo no veo por qué sea un crimen discutir en Toluca lo que se dice en México. Se me imputa un ataque a la propiedad, porque prometo agua y tierras a los indios, como si no abundasen terrenos baldíos. De esta base parten nuestros proyectos de colonización, y yo solo quiero que se reparte entre los naturales lo que se les ofrece a los extranjeros. Se llama audacia y se califica de crimen espantoso que yo aconseje a los indios que desconfíen de los mayordomos. Pero obsérvese que mi consejo se limita a los negocios de elecciones y no veo ninguna impiedad, ninguna devastación, ninguna guerra de castas porque un indio no presente su boleta electoral al mayordomo. Calumnias, Dislates, Suposiciones. Y falsedades. ¡He aquí la nota del gobierno! Señálenme, ¿a qué autoridad pretendo se desobedezca? ¿A la judicial? No lo menciono en mi artículo. ¿El ejecutivo? Le hago algunos cargos, pero ninguna amenaza. ¿Será legislativo? Este no se entiende con los ciudadanos directamente. Y pues yo he respetado a todos. Yo aconsejo la paz para con todos. Y obedezco desde el gobernador hasta el último corchete. Criminales son los que se irritan porque recuerdo a mis conciudadanos las proezas inmortales y sagradas del Monte de las Cruces. Se me llama enemigo de todo gobierno, y lo soy, del que no sea republicano en teoría y en la práctica. he dicho que mi conciencia está tranquila, pero debo confesar, señores, que mi espíritu se encuentra tremendamente agitado. Me afligiría de sobremanera un fallo injusto. No quiero que esta amada ciudad, donde está la cuna de mis hijos y donde he desempeñado importantes cargos, se proclame el exterminio de 5 millones de nuestros compatriotas y de todos los indígenas de las demás repúblicas americanas. Considerad, señores jurados, en la historia
de nuestra conquista, en que los vencedores ya no existen y que existen todavía los vencidos, y que la infamia comienza a oscurecer la gloria de los primeros desde el día que los descendientes de estos cedieron el trono de la náhuac a nuestra santa independencia. Haceos superiores por un momento a los compromisos de los partidos y absolvedme en nombre de nuestra memoria, de la justicia y de la patria. ¡He dicho! En medio de la expectación que reinaba en la sala y en los pasillos, el señor Medina contó los votos y dio a conocer el resultado. 8 por la absolución y 2 por la condena. Los cargos no habían sido probados ni había evidencia de que se hubiera cometido algún delito. Con este veredicto, Ignacio Ramírez quedó libre y recuperó su fianza. El hombre de los cohetes fue llamado por los discípulos del nigromante para que los lanzara al aire en honor al maestro. Después, los eufóricos estudiantes levantaron a Ramírez y lo llevaron en hombros hasta su casa, que se ubicaba en el Callejón de los Gallos, como a 3 cuadras del juzgado. De ese modo, el juicio de imprenta contra el famoso profesor del Instituto Literario y el que provocó mayor expectación se resolvió a favor de la libertad de expresión. En momentos en que la Constitución Liberal de 1857 aún no existía y por lo mismo no había norma que garantizara el ejercicio de este derecho fundamental. El crimen más grande que puede cometerse contra cualquier ciudadano es negarle una educación que lo emancipe de la miseria y la excomunión. El nombre de Dios ha producido en todas partes el derecho divino. Y la historia del derecho divino está escrita por la mano de los opresores, con el sudor y la sangre de los pueblos. Que los cielos y la tierra retumben para maldecir a esos traidores que entregaron a su país y a su gente a una nación extranjera. Que sus almas no encuentren reposo hasta el fin de los tiempos, porque lo más sagrado que tiene un hombre es su honor y su patria. No venimos a hacer la guerra a la fe, sino a los abusos del clero. Nuestro deber como mexicanos no es destruir el principio religioso, sino los vicios o abusos de la iglesia para que, emancipada a la sociedad, camine. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. Dirán que la necedad parió conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. 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 Como viví. Porque lo más sagrado que tiene un hombre es su honor y su patria. He He dicho. Hermoso.